Maite Baeixapa, un saludo cordial a los televidentes de Ñandeyarañe TV. Marisol, un placer siempre compartir esta vez la 9ª edición de Iglesia Peregrina. Iglesia Peregrina está contigo aquí desde el estudio de Ñandeyarañe. ¿Por qué no? Este día especialísimo tenemos el festejo de la conversión de San Pablo apóstol. ¿Qué más queremos? Tenemos la intercesión de nuestro gran apóstol. Año de la Esperanza, Jubileo 2025. Gracias por acompañarnos en este peregrinar. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. Jubileo 2025, el tema central de los novenarios, de las fiestas patronales, de cada celebración en cada parroquia de nuestro país, mi querida Marisol. Don Virgilio, nuestra iglesia de fiesta, nuestra iglesia universal, realmente con muchísimas actividades, y en especial la arquidiócesis, todas las diócesis, con sus novenas, con sus festejos patronales, locales y también de nuestro gran apóstol San Pablo, la conversión de San Pablo. ¿Por qué no tenemos la fiesta patronal de Niño Jesús de Praga? Realmente una devoción hermosa que tenemos en la arquidiócesis. He aquí la nota en la parroquia Niño Jesús de Praga del barrio Iguazatí de Asunción. Baixapa, aquí en el jardín de encanto de la parroquia Niño Jesús de Praga, compartiendo este momento con el padre Federico Galloso, más conocido como el padre Freddy, el cura párroco de la parroquia Niño Jesús de Praga. ¿Qué tal, país? Gracias por recibirnos ante todo. En nombre del programa Iglesia Peregrina de Ñandeyarañe TV, país. Baixapa. Y por ambiente Andrés, bienvenidos, paz y bien. Y bueno, realmente el jardín nos acoge a todos. Esta es la casa del Niño Jesús de Praga, que está de novenario por su festividad que va a ser el 25, dentro de 8 días. El próximo. Le invito a toda la gente, ya se ha transmitido algunas celebraciones, conferencias desde este espacio que es Ñandeyarañe. Sí. Es el canal y el programa Iglesia Peregrina. Iglesia Peregrina. Bueno, una bendición tuya siempre va a ser importante y a nuestro programa Iglesia Peregrina. Y bueno, estamos también en el 8º centenario del Cántico de la Criatura, que el Señor San Francisco alabó al Señor a través de su criatura, ¿verdad? El sol, las estrellas, la luna. Entonces vamos a convocar todas esas criaturas de Dios para pedir la bendición y la intercesión de nuestra Santa Madre, Madre de Jesús y Madre nuestra, la Virgen María, y de San Francisco de Asís. Que al Paraguay le traiga paz, amor, respeto, trabajo y armonía, ¿verdad? Y mucha esperanza, como dice nuestro Papa Francisco. Que el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios descienda sobre ustedes, les proteja, les guarde de todo mal, y yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien.
Padre Freddy, ¿qué representa para la comunidad de la parroquia Niño Jesús de Praga esta celebración de la fiesta patronal de este 25 de enero? Y un encuentro de todos los parroquianos y más allá de la jurisdicción de la parroquia, que son los devotos del Niño Jesús, ¿verdad? Yo aprendí de niño a querer amarle a ese Jesús que se encarna, ¿verdad? Y ese es el jubileo. ¿Cuál es nuestra alegría? Porque el Hijo de Dios se encarnó en el seno de una familia de María y de José para nuestra salvación. Y eso es lo que aquí mucha gente viene a pedir al Niño Jesús. Una gracia especial que es la de volver a ser así como Dios nos hizo, ¿verdad? Él nos creó bueno, porque a su imagen y semejanza, y muchas veces por culpa de nuestra debilidad, nuestro pecado o el mundo que nos envuelve, salimos de nuestro carril y vamos por camino que no es de Dios. Entonces, por la infancia de Jesús, pedimos que nos devuelva esa inocencia, esa gracia, así como nos creó Dios, ¿verdad? Para ser alegres, ya que el mismo Jesús va a decir en un momento dado en su vida pública: yo he venido para que todos se salven, para que ninguno se pierda y sean felices. Y aquí encontramos la alegría. Así como este jardín te produjo, y ahí van también, esa alegría de estar entre las criaturas del Señor, aquí con la imagen de San Francisco, alabando a Dios por su criatura, así encontramos aquí cuando venimos. Figura allí en la leyenda frente a la parroquia Niño Jesús de Praga que los franciscanos están aquí desde 1987, país. Realmente. ¿Tú eres franciscano? Yo soy franciscano de la tercera orden religiosa. De la tercera orden. Por eso uso este hábito negro y no marrón. Está muy bien, pues. Y sí, se nos encomendó. Realmente eran todavía los padres italianos cuando yo era estudiante. Y nuestra casa tenemos a 5 cuadras de aquí, ¿verdad? Sí, ahí en Coronel Cabrera y Teniente Vera. Somos vecinos, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, Barrio Icuazatí. Sí, le conozco a Virgilio desde siempre, porque hace 44 años que yo estoy aquí. Respondiendo a tu pregunta, esta era una capilla, como hoy la gente le conoce, que luego pasó a ser vicaría. Dependía de la parroquia San Cristóbal. San Cristóbal. Sí, sí. Y si no me equivoco, me dijeron que la parroquia San Cristóbal ya tuvo varios hijos, ¿verdad? Al inicio eran capillas, Santa María, Virgen del Pilar, por ahí, ¿verdad? Tenemos la capilla hasta ahora, Niño Sagrada Familia. Sí. Y en San Cristóbal creo que se llama San Pedro, ¿verdad? ¿Cómo se integra la comunidad de Niño Jesús de Praga a las actividades religiosas, espirituales, sociales y de servicio país? Y realmente el Señor nos va encaminando, ¿verdad? Y así como a ustedes le llaman la vida laical, al matrimonio, a nosotros como religiosos y sacerdotes, ¿verdad? Por nuestra espiritualidad, cuando asumimos y se convirtió en parroquia Niño Jesús de Praga, fuimos dándole ese tinte de nuestra espiritualidad franciscana. Es la obra de misericordia, ¿verdad? Nuestro Padre San Francisco nos decía, y nos dice hasta hoy, muchas cosas él nos dice, por ejemplo, poco o nada hemos hecho, comencemos, hermano, ¿verdad? Eso es cada día, nosotros nos repetimos y nos mentalizamos, ¿verdad? Y él siempre nos decía que a más de la obra de caridad, teníamos que hacer la obra de misericordia. Es decir, no solamente dar a la gente un bien material o espiritual, sino volcarnos hacia ese hermano necesitado que cayó en pecado, que está desviado, descarriado, acogerle. Y bueno, acá tenemos, si puedo mencionar, algunas de las obras o en otro momento. Sí, claro. Por ejemplo, tenemos, como siempre, la catequesis de niños, ¿verdad? Vienen de todas partes. Acá un poco más adelante o atrás del camarógrafo tenemos lo que se llama el santuario de los niños. El primer párroco, junto con la comunidad, dijeron, bueno, ¿por qué no ocupamos un poco de los
de los niños, de los Jesús vivientes que son los niños, ya que el mismo Jesús dijo, el que acoge a este niño, el que da un vaso de agua en mi nombre a la gente, me está dando a mí. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Solo con tu PIN podés realizar transferencias, pagos de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactanos en redes sociales o al 519 9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. ¿Así? ¿Máquinas?
Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Cada parroquia de una comunidad brinda servicios muy importantes desde el punto de vista educativo y espiritual, Marisol. Don Virgilio, todas las parroquias de nuestra arquidiócesis y de todas las diócesis del Paraguay brindan servicios fenomenales. En este caso tenemos la nota al fray, al párroco de Niño Jesús de Praga, que es Federico Galloso, quien nos expondrá con muchos detalles. El tiempo y la entrevista con el padre Freddy Galloso, cura párroco de la parroquia Niño Jesús de Praga, aquí del barrio Ucuazatí de Asunción. Padre, estábamos hablando de los servicios sociales, de los servicios comunitarios, en fin, ampliemos más, por favor, aquí en la parroquia Niño Jesús de Praga. Y como te decía, la comunidad junto con los franciscanos de la Tercera Orden Regular fueron abriendo espacios, ¿verdad? Completando las obras, construyendo. Más del 70% de esta construcción que van a ver ustedes aquí fueron ya en tiempo de los franciscanos Tor, ¿verdad? Una obra muy importante. Muy importante, como el santuario, el polideportivo, la escuela que está al otro lado, sí, ¿verdad? Y las mejoras, estos jardines, por ejemplo. Pero eso no quiero que se entienda que hemos cambiado totalmente lo que los padres canadienses y las hermanas canadienses han hecho, ¿no? Que fueron misioneros también. Misioneros, claro. Sí, y además sentaron raíces. Esa cercanía que hay aquí, ¿verdad? Entre la parroquia y los sacerdotes, lo comenzaron los sacerdotes canadienses. Entonces nosotros fuimos completando, ¿verdad? Es lo que el mismo Señor nos pide, ¿verdad? Que participemos de su creación y junto con Él, o nosotros con Él, completar esta creación, ¿verdad? En el ámbito de la parroquia Niño Jesús de Praga igualmente funciona una maravillosa escuela parroquial, país. Exactamente, ahora la escuela ya hace poco cumplió 30 años. 30 años. Qué bueno. Felicidades. Gracias. Porque la educación es fundamental. Damos la festividad. Sí. Y eso nació a través del hogar de niños, donde antiguamente quedaban a dormir, a comer, ser cuidados. Ahora cambió un poquitito. Las madres trabajadoras, especialmente trabajamos, valga la redundancia, con las madres que vienen de Areguá, Luque, San Lorenzo, Capiatá, hasta de Pacaraí vienen porque aquí ahora se convirtió en un barrio de mucha actividad comercial. Son madres que trabajan en residencia de esta zona, de Ucuazatí, Asunción. Y en los shopping y en los negocios. Entonces nos deja la criatura
tanto en el hogar, son 70 niños. Cuando decís hogar es el santuario de los niños. El santuario de los niños. Correcto. Y la escuela, que tiene también su acción social, de los 400, casi 40 niños el año pasado. 440. Sí. 70 es en el santuario de los niños, sí, y 197 quedaban y comían en la escuela. Esto representa un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, tener un equipo fantástico país. Realmente mucho trabajo y mucha gente. De mujeres y hombres, laicos. Hombres y mujeres, incluso tenemos gente de extranjera. Por ejemplo, una venezolana es la coordinadora de la acción social. Ah, qué bueno. O sea que le integramos a toda la gente, ¿verdad? Y ellos se integran con nosotros. Entre paréntesis, tenemos muchos venezolanos que vienen a misa, que participan, que forman parte del coro. Que residen en la zona. En la zona. También muchos que trabajan en algunas empresas, ¿verdad? Y otros en lo suyo. Y bueno, ese es nuestro apostolado. Y tenemos otra obra para mí es muy caro, ¿verdad? Con las familias. Caro en el sentido que llegamos en la fibra, porque trabajamos, acá funciona el Naranom, ¿verdad? El grupo de alcohólicos o drogadictos anónimos. Anónimos, sí, sí. No me viene ahora el nombre realmente, sí, como una unidad se llaman, muy importante, sí, de servicio. Pero estas aulas que ven aquí, que sí, son de catequesis los sábados y domingos, y los de lunes a viernes vienen hijos de todas partes. Es el sentido social de la iglesia y de la parroquia. De la parroquia y de la iglesia. Te quiero poner un ejemplo. Sí, ¿Puede sí ser? Me impresionó mucho el año anterior que una familia de Guarambaré, porque tanto el papá y la mamá de unas criaturas eran drogadictos, adictos. Entonces se turnaban, alquilaban una camioneta, venía una familia de parte del papá a cuidar a las criaturas acá en el patio, en el parque, mientras que los jóvenes estaban en su grupo para tratar de dejar esa adicción. Y al día siguiente otro, y nosotros le acompañamos aquí a esta gente, ¿verdad? Incluso le invitamos ahora para la festividad del Niño Jesús uno de estos días, y van a venir a hablarle a la gente, los líderes de ese grupo. Falta lugar, realmente falta lugar para albergar. Es ¿cómo se puede decir? Un flagelo muy grande en nuestra sociedad paraguaya. La drogadicción. La drogadicción. El alcoholismo, el tabaquismo. Sí. Me acuerdo. Qué hermoso jardín acá, y escuchan el canto de los pájaros, de las avecillas. Un pensamiento en voz alta, Padre Freddy, para ir culminando nuestro programa de hoy y este bloque, o este tiempo que le estamos dedicando a la parroquia Niño Jesús de Praga, del barrio Iguazatí de Asunción. Dentro de su festividad. Dentro de su festividad, del 25 de enero, de este 25 de enero. ¿Y qué puedo decir? Darle gracias a Dios por darme esta vocación, que no es fácil de llevar adelante, y poner también hermanos, tanto de mi comunidad franciscana como de los laicos, que realmente tiene ese amor de Dios a través de la devoción al Niño Jesús, y hacemos esas obras de misericordia, ¿verdad? Porque la catequesis, la escuela, el hogar de niños, ¿verdad? Acoger a los adictos, son obras y que hoy nuestra iglesia nos pide, ¿verdad? Y tenemos la cantera también. Sí, la cantera. Vos conocés eso porque suelen llevar... En un próximo programa vamos a visitar la cantera contigo. La cantera, increíblemente acá dentro de la jurisdicción y rodeado por grandes empresas, está en la cantera. Justamente quiero terminar con eso, saludarle a la gente, son nuestros privilegiados. Durante la pandemia, toda la semana recibían un bolso de alimento de toda la comunidad de Niño Jesús de Praga, y hay muchos niños. Esta vez vamos a salir de cerca de la cantera, la procesión a las 6 de la tarde, vamos a reunirnos ahí entre la gente, queremos llevarle golosina a los niños, juguetes. Si por ahí alguien quiere colaborar, le invito a ustedes mismos, como lo has hecho
en nombre de tu hija, Virgilio, de Rocío, ¿verdad? Sí, Rocío, sí. Entonces, que ya está en el cielo. Sí. Gracias. Y algunos juguetes o chocolate, galletitas, todo lo que se pueda darle a los niños y alegrar, ¿verdad? Pase bien, agua pues ponen de Guarapaí. Si a ver, Dios se lo pague, ya era todo Juan de Recobé y Moraijubi, a Tañene Mombarete como iglesia, ya Guatajaguá, allá Jajaguá, Oñón de Paco, año pues ya vivir con año jubilar, ¿verdad? 2025, jubileo 2025. Pase bien. Padre Federico Galloso, más conocido como el Padre Freddy, de la parroquia Niño Jesús de Praga, de Asunción. Oración a San Pablo para el amor. Glorioso San Pablo, apóstol de las naciones, ruega por nosotros y atiende nuestras necesidades, muy en especial esta que hoy te presentamos. Oh glorioso San Pablo, haz que el amor llegue a mi vida. Ayúdame en este camino a encontrar a un ser amado y especial que siga el camino de Dios. Entrega en mi vida un amor que todo lo pueda, sincero, protegido por el Señor, que tenga un corazón libre y sereno, profundo y sincero, lleno de buenos sentimientos. Amén. Así cerramos nuestro capítulo de hoy, la edición número 9 de Iglesia Peregrina Marisol. Don Virgilio, estamos en este año de jubileo, nos despedimos de ti, espero que hayas disfrutado. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina.